Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y una vez más, continuando el tema del día de ayer, la licenciada Gaby conmigo. Gaby, bienvenida. Gracias, pastor. Pues estos temas tan interesantes, ¿verdad?, que hemos estado tocando, para mí pues siempre es un privilegio acompañarle. Estábamos hablando acerca de los héroes de la fe, en este caso, del apóstol, sobre la vida de Moisés. Usted nos estaba explicando ahí un poquito acerca de su biografía, lo interesante que ha sido, ¿verdad?, desde su nacimiento, la infancia y todo, pues cómo se fue desarrollando la historia de este apóstol. Pues es bastante interesante porque nos deja una enseñanza al día de hoy que se están repitiendo los tiempos. Entonces, pues ayer estábamos hablando acerca del llamamiento de Moisés junto a la zarza ardiente, y pues usted nos explicaba cómo es este llamamiento. Y continuando con el tema, pastor, pues quisiera que siguiéramos conversando acerca de esto. Gaby, mire, ayer estábamos hablando acerca del llamado ministerial que tuvo Moisés, como las características que hubo de cómo Dios llama a Moisés al liderazgo que tuvo. Pero quizá alguien puede decir, ¿y a mí eso de qué me importa? Sí. Porque la verdad que yo ni soy pastor, ni soy evangelista, ni apóstol, ni nada. Yo soy profesional o voy para profesionista, etcétera, etcétera. Mire, hermana, yo quisiera que todos entendiéramos que media vez nacimos de nuevo, media vez Jesús entró al corazón de uno, todos nos convertimos en ministros, todos. Desde luego hay una diferencia en los 5 ministerios que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que narra Efesios 4:11, que fueron otorgados en el momento en que Jesús ascendió al cielo. Habilita estos 5 ministerios, porque son los 5 ministerios que van a cubrir, que van a asesorar y ministrar a la iglesia. Sí. En Efesios 4:12 dice que los 5 ministerios han sido dados a la iglesia para capacitar a los santos, todos los santos, para la obra del ministerio. Es decir, que Dios quiere que todos los santos sean ministros. Sí. Entonces alguien dirá, ¿entonces qué? ¿Dejo mi trabajo? No. Que te vuelvas un ministro siendo doctor, siendo ingeniero, siendo abogado, que entiendas que la profesión vocacional que estás ejerciendo, magisterio, trabajos, ¿cómo decir?, artesanales, o arte, o deporte, cualquier área a la que se desenvuelve una persona, tiene que tener claro que Dios quiere que ese trabajo se vuelva un trabajo ministerial. Su profesión, una profesión ministerial. Por ejemplo, usted es licenciada en psicología. Bueno, que cuando venga un paciente con usted, Gaby, usted entienda que esa es la oportunidad de ejercer el ministerio. O sea, a través de su profesión, que usted entienda que su profesión no es dada solo para que usted tenga fuentes de ingresos, no, sino que ahí hay una puerta grande para poder hablar de la persona gloriosa que nos salvó, que es Jesucristo. Exacto. El que tiene una tienda, que entienda esto. Yo conocí a una persona en la colonia donde viví, en Bugambilias. Si alguien me está viendo en Bugambilias, creo que va a reconocer a la hermana en la fe de la cual yo estoy hablando. Pero la hermana tenía una librería en la colonia, en Bugambilias de la Esperanza. Y la hermana tenía el cuidado de colocar un recipiente con dulces. Entonces, cada vez que una persona ingresaba a su negocio y compraba una cartulina o cualquier cosa, ella siempre le otorgaba a uno el privilegio, cuando uno le pagaba, de regalarle un dulce. Pero el dulce llevaba un versículo bíblico. O sea que la hermana entendió que su negocio era una puerta para poder bendecir en la obra del ministerio a otras personas. Entonces usted tomaba el dulce, lo destapaba y encontraba el versículo bíblico. Y regularmente eran versículos bíblicos de bendición, frases de bendición, que le digo,
versículos que podían ayudar a alguna persona que estuviera pasando por alguna necesidad, alguna crisis. Era una palabra de aliento, no como toda la palabra de Dios. Pero entonces resulta ser que cuando ya había alguien que tenía un problema, como sabían que era cristiana, y no cualquier cristiana, porque usted va a librerías de cristianos y lamentablemente encuentra solo música cristiana, pero el personal que atiende es brusco, tosco, vulgar o ¿cómo se llama? El propietario déspota. Entonces, no, el tener música cristiana en un negocio no da testimonio. Lo que da testimonio es lo que hacemos y vivimos. Exacto. Y esta hermana era muy agradable. Desde luego era una nacida de nuevo, que se daba la tarea en las noches de de recortar los versículos bíblicos, que obviamente tenían que ser en miniatura, y de colocarlos en los dulces, es decir, era un trabajo. Pero si todos nosotros fuéramos como ella y entendiéramos que nuestro trabajo secular es un ministerio, no solamente es la fuente de ingresos para mí, sino que es el ministerio, y fíjese que hay cristianos tan, ¿cómo decirlo?, tan desfasados, desenfocados, que todavía le dicen a uno, mire pastor, mi trabajo es aparte y la iglesia es aparte. Exacto. Mis negocios son aparte y el evangelio es aparte. ¿Cómo vas a separar? Ese es no entender Efesios 4, 11, 12, que Dios dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que tú te vuelvas en tu negocio, en el área donde trabajas, donde te desenvuelves, donde estudias, te vuelvas un misionero, un evangelista, un pastor, un apóstol, un profeta. Así es, sí. Perdón, pastor, y las habilidades, ¿verdad?, que Él nos dio, pues es más fácil entenderse. Por ejemplo, si es un grupo de médicos, pues digamos que hablan de alguna manera el mismo idioma, pues es más fácil transmitir lo que Dios le ha dado a su vida en ese gremio, ¿verdad? Y cada quien en su gremio, en sus edades, entonces en su círculo, ¿verdad? Entonces es más fácil y por eso Dios nos pone a nosotros, cada quien en su área, para poder ser esa luz, no para solo trabajarlo de forma profesional y olvidarnos de Dios. Jamás, hermana, porque los ministerios estamos para capacitar a los santos para que hagan en sus áreas la obra del ministerio. Les voy a poner un testimonio muy fresco. Fíjese que ahorita, bueno, no ahorita, la semana antepasada, o quizá un poquito más, hubo una polémica en todos los medios de comunicación deportivos. Porque un jugador del Club Deportivo Toluca se convirtió. Y cuando se convierte y se bautiza, se le enseña esto. Mira, tú ahora, Dios te va a meter como un misionero al Club Deportivo Toluca para que ahí le hables a tus compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva de Jesucristo. Tú eres un agente, no secreto, eres un agente público de Dios para hacer luz ahí. Y lo entendió. Y dentro de sus anhelos estaba llegar a la selección nacional. Creo que todo jugador de fútbol quiere representar a su país. Bueno, pues entonces resulta ser que, pero se le dice, pero ahora ya sabes que el propósito por el cual vas a entrar a la selección no es solo por una realización personal, no solamente porque van a crecer tus ingresos, sino porque, y tu currículum, sino porque Dios te quiere para la obra del ministerio ahí. ¿Y qué cree? Lo llamaron a la selección. Lo llamaron a él. Y hay un problema, porque dicen, él es banca del Club Deportivo Toluca, él no es titular. Hermana amada, explíqueme por favor, cómo un entrenador de fútbol que está causando polémica ahorita y que van a enfrentar en la CONCACAF ahorita a los rivales, a sus archienemigos, ¿a quién se le ocurre llamar a un banca del Club Deportivo Toluca, que ni siquiera es el campeón nacional de México, para que sea seleccionado? ¿Y sabe qué dijo el hermano? Dijo, ahora entiendo por qué me llamaron a la selección. Ya no es solo para tener en mi currículum que fui seleccionado y llamado por el director técnico, sino porque va a ganar desde luego un poco más, hermana, y la polémica de todo el mundo es por qué el entrenador llama a una persona así, con esas características, a ocupar la selección nacional en la eliminatoria de CONCACAF. Entonces, aquel está feliz, nuestra ovejita, porque sabe que el Señor la está colocando ahí para hablar de Jesucristo, para testificar de Jesucristo, pero ya le cambió la visión. Entonces, si todos los cristianos entendieran que el evangelio no es si no soy pastor, entonces yo no tengo compromiso de evangelizar o de predicar. Si entendiéramos eso, hermana, tendríamos una ciudad totalmente entregada a Jesucristo. Si la gente entendiera que su llamado es para hacer la obra del ministerio, pero entonces le interesa a Moisés.
el llamado de Moisés, porque para eso hay que quitarse las sandalias de los pies, como decíamos ayer. Para eso hay que entender que Dios nos llama por nombre. Para eso hay que entender, como decíamos ayer, que hay que limpiarlo de adentro. Y continúo un poquito más. Después Dios, de que limpió por dentro a Moisés, como decíamos ayer, ahora lo llama y le va a activar una vara que tiene y se la va a hacer sobrenatural. ¿Qué es lo que estoy hablando desde hace un momento? ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes una vara que te ha acompañado todo el tiempo, es tu trabajo. Él es pastor, entonces una de las herramientas del pastor es la vara. Exacto. La vara y el callado. Esas son sus herramientas. Pero ahora la herramienta que durante 40 años le ha servido solo para vivir, para llevar sustento a su casa, ahora se la van a activar y se la van a volver sobrenatural. ¿Me explico? Sí. Esa fue la vara con la que se abrió el Mar Rojo. Con esa vara se le dio de beber a Israel en el desierto. Es una vara de poder que cuando usted la somata en el suelo, hay plagas para los enemigos de Egipto. Así es. O sea que Dios volvió lo natural de Moisés, lo volvió sobrenatural. Entonces, cuando venimos a Cristo, o los que ya estamos a Cristo, las herramientas de nuestro trabajo y de sustento, Dios las quiere activar para que se vuelvan una fuente de sobrenaturalidad y un testimonio de que hay un Dios vivo, todopoderoso, que perdona, que restaura, que liberta, que sana y que prospera, que rompe ataduras. Es lo que tenemos que entender ahora, que todos tenemos un llamado. Dentro de lo que tenemos que entender, hermana, este es algo que quisiera que me pusiera mucha atención todos, porque esto es muy importante. La gente cree que en la iglesia deben haber dos tipos y calidades de santidad, que deben haber dos calidades de compromiso, el del pastor y el de las ovejas. Sí. Entonces la gente le dice a uno, mire, yo me porté mal usted, pero como no soy pastor, no tengo compromiso, ¿verdad? En cambio, los pastores sí tienen la responsabilidad doble. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. A la gente se le metió en la cabeza que en la iglesia hay dos tipos y calidades de santidad. La que debe manejar el pastor, que es superlativa, y la que maneja la oveja, que es más relativa. Exacto. Sobre todo si la oveja no tiene privilegios, si no tiene un diaconado, si no es líder. Y ese todavía tiene más permiso, o sea, es de tercera categoría, ese todavía tiene más permiso para pecar, para darse sus deslices, para ser mal hablado, para ser borracho, para ser adúltero. Al final, no soy ni líder, gracias a Dios no acepté ser diácono, porque tengo una calidad inferior y un llamado inferior de santidad. Todavía no está si tenemos ese concepto, caray, nos vamos a llegar a la gran tribulación, hermana Gaby. Eso no es así. El Señor le dijo al pastor, sed santo como yo soy santo, pero también se lo dijo al diácono, sed santo como yo soy santo. Y ese mismo versículo se lo dijo a la oveja que se acaba de convertir, sed santo como yo soy santo. No hay una, dos, tres calidades de santidad. Todos debemos manejar una santidad. ¿Qué santidad? La de Jehová. Si nos la pusieron bien difícil, hermana, nos pidieron que seamos santos como Dios es santo. Sí. Es más, dice Pedro, que seamos perfectos como Él es perfecto. Caray, el llamado está muy grande. Pero esto no es de que, como no soy apóstol, me puedo relajar. Sí. Gracias a Dios no soy apóstol, porque tú me puedo dar mis escapaditas al mundo. Eso no es así, hermana. Así es. Todos seamos ministros o laicos, tenemos el compromiso de representar la nación santa a la cual nos metieron por gracia, que es la iglesia de Cristo. Tenemos el llamado de representar a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos el llamado de representar a nuestro Padre. Sea usted ministro o no lo sea, tiene ese llamado. Y por eso Dios, la fuente de trabajo que tenemos, le quiere activar una sobrenaturalidad para que sea el instrumento por el cual mucha gente sea beneficiada. Sí, sobre todo saber que el concepto de santidad que nosotros vamos a manejar es el que dice la palabra de Dios, porque se ha manipulado ese concepto. Esto es santidad para mí, pero esto no es santidad para el otro, y entonces van en distintos niveles de santidad también, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, hermana Gaby, ya que se metió a ese terreno, lo que pasa es que hay dos tipos de santidad. Vamos a decirlo así. Dos formas de manejar una santidad. Y le llamamos de esta manera: la santidad de Juan el Bautista y la santidad de Jesús. Revise usted, y los dos fueron agradables a Dios. Sí. Los dos fueron recibidos por Dios. De tal manera que el Señor dio testimonio
de que no había un profeta nacido de mujer más grande que Juan. O sea que lo que Juan vivió fue agradable a los ojos de Dios. Pero hay otra forma de ser santidad, que es la de Jesús. Y cuando usted hace una analogía o una comparación de cómo vivió Juan el Bautista y cómo vivió Jesús, usted ve que son cosas totalmente diferentes. Las dos fueron aceptadas, las dos fueron agradables, pero las dos fueron diferentes. Le marco, por ejemplo, Sí. Juan el Bautista, ¿qué comía? Él solo comía miel y langostas. Es decir, vivió un tipo de privación del placer de la comida. Usted sabe que comer es un placer. Sí, sin duda. Él jamás comió un coctelito de camarón. Jamás. Jamás fue a Tapachula a echarse un cevichito. Jamás. Él no fue jamás a ese lugar. Y si fue a ese lugar, no comió eso, sino que él sacrificó el placer del paladar para agradar a Dios. Y Dios lo recibió. Entonces, si alguna persona se priva de un placer por agradar a Dios, pues califiquémoslo de bueno. Para Dios lo está haciendo. Romanos 14, para Dios lo está haciendo. Así es. Pero si viene alguien como Jesús, Jesús sí comía. Jesús, Hermano, si alguien comió en esta tierra fue Jesús. ¿Cómo lo sé yo? Se La dejaba gente decía, consentir. es un comelón y un bebedor. Entonces, yo estoy seguro que cada vez que... ¿Dónde está Jesús? Está en el restaurante tal, desayunando. Ah, vaya. ¿Y dónde está Jesús? Está refaccionando en el otro restaurante. ¿Y dónde está Jesús? Solo comiendo se la mantenía el Señor. Es más, hasta un día llegaron los discípulos de Juan, o los fariseos, a decirle, bueno, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos fariseos ayunan. ¿Y por qué tú no ayunas ni tus discípulos? O sea, Jesús era identificado porque le gustaba el buen comer. Sí. De eso estoy seguro, ¿no? Sí. Va. Entonces, ¿cómo se llama? Y ese tipo, pero él comiendo, y mire con quién comía, porque alguien Sí, diría, comía es que él con comía todos. con Pedro. Pedro tampoco era el ejemplo de santidad. En ese tiempo, comió con Pedro, con Juan, sus discípulos, pero no solo con ellos comía. Fíjese que él comía con borrachos. Sí. Y algo más fuerte, él comía con prostitutas. Sí, Claro, tengo que aclarar que nunca se prostituyó por supuesto. y nunca fue un borracho. Sí. Pero le quiero decir que él tuvo una vida social. La que no tuvo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿y dónde está Juan el Bautista? Ayunando en el desierto. O comiendo chapulines ahí en el desierto, o comiendo miel ahí en el puro oso Winnie Pooh, comiendo miel ahí en el desierto. Es todo. Sí. Y Juan no va a salir con sus amigos a jugar pelota. No, porque ¿Cómo? él está buscando a Dios en el desierto. Sí. Mire, Juan no va a ir, no va a jugar trompo, no yoyo, O alguna Lens a la cuarta que se juegan antes aquí, o no va a jugar Nintendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Wii. Wii o todo. No, PlayStation no va a jugar eso, no va a jugar ni siquiera FIFA. No, él está en el desierto. Sí. Bueno, ni estudió, no va a ir al colegio, no, nada. Él, y no va a trabajar, no, solo orando en el desierto, solo orando, 30 años. Sí. Y le agradó a Dios, o sea, no está mal. Si alguien me dice, hermano Nando, yo no tengo celular, gloria a Dios. Hermano, yo no juego pelota, gracias a Dios. Hermano Nando, yo no junto con la chusma, gloria a Dios. Yo veo un Juan el Bautista, hay un candidato a ser discípulo de Juan el Bautista. ¿Verdad? Sí. Sí, es cierto. Hermano, y que está bien, hazlo. Romanos 14, para el Señor lo haces o no lo haces. Pero puede venir alguien que dice, hermano, mire que yo fui con mis cuates, hermano, que aquí, gloria a Dios. Lo único es que no hagas lo que ellos hacen. Por supuesto. Que lo único es que no ofendas a Dios en lo que ellos lo ofenden. Claro. Sí. Jesús hasta fue a la boda de Caná. ¿Ya cuántas más no iría? Sí. Lo que yo veo, hermana, es que veo dos tipos de santidad. Sí. Ahora, hablemos claro, la santidad que está en la Biblia clara, eso no se viola, jamás. Así es. Pero hay cosas que no están escritas. Entonces uno apela al Espíritu Santo, así que vamos, porque no lo puede dejar ahí, vamos, Sí. y cuando tú no te sientas cómodo me lo dices, ¿verdad? Sí. Entonces uno va, participa, que son 15 años, que no sé qué, y cuando el Espíritu le dice a uno, vete, eso no me gusta, retírate, vete ahora a otro grupito, en fin, el Espíritu Santo va marcándole a uno Sí. Cierto. dónde se siente cómodo y dónde no. Y al final la responsabilidad nuestra no es agradar a los hombres ni a nosotros mismos.
sino agradar al Espíritu Santo. Sale por lo que usted marcaba de la santidad. Bueno, avancemos con Moisés, ¿le parece? Sí. Moisés, después de que el Señor le corrige la plana, le tiene que quitar la mente de esclavo a Moisés, que es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque si no le quita esa mentalidad tan cerrada, ¿verdad? cerrada de que no puedo, de que no soy el indicado, de que no sé hablar. Y le voy a decir una cosa, hermana. El diablo atrofia, como dijimos en el programa de ayer, a los niños para que cuando sean grandes no puedan, estén atrofiados, limitados y no ejerzan lo que tienen que ejercer. Por lo que vivieron en el pasado, el fracaso de los padres en cuanto a divorcios, separaciones, abandono de papá, no conocer a papá o no conocer a mamá, el éxodo de padres a Estados Unidos, sí. Violencia familiar, alcoholismo, pobreza. Entonces, como que el diablo quiere amargar a los niños para que cuando ya sean grandes, aunque traigan el liderazgo, no lo ejerzan. Sí, podría decirse, las situaciones existieron, porque nadie las está quitando. Claro. ¿Verdad? Sino simple y sencillamente es el cambio de mentalidad. Y Dios no limitó a Moisés de esas malas experiencias. Las tuvo que vivir. Pero en la zarza ser ministrado. Exacto. De hecho, esas situaciones a veces no entendemos que son las que nos han ayudado al día de hoy a ser las personas que somos, por supuesto, con la ayuda de Dios, porque si no, se quedan ahí en el pasado, ¿verdad? Claro, porque ya después cuando Moisés recibe amenazas de muerte, dice, pues yo desde niño las viví. Entonces ya lo que fue negativo en el pasado lo hace fuerte en el presente. Por eso es que Dios no limita a nadie de experiencias difíciles, porque más adelante cuando vengan las experiencias difíciles, pues ya las superó, ya las vivió. Son pruebas superadas. Así es. Entonces lo mismo le pasa a Moisés. Dios le va a tener que quitar la mente de esclavo. ¿Por qué? Porque Moisés vas a hacer esta tarea y Moisés se ve en el espejo natural y dice, ¿yo? No, hombre, yo no sé hablar, yo sudo cuando estoy en público. No, escojan a cualquiera, por amor de Dios, Dios se está equivocando. Así es. Y Dios le tiene que decir a Moisés, yo no me equivoco. Tú traes un liderazgo, cualidades impresionantes. Lo que pasa es que lo que viviste en el pasado no te permite desarrollar una explosión que tengo en tu vida. Sí. Vas a liberar a una nación. Hasta mi hijo dirá, Moisés dijo. Sí. Impresionante. El que no sabe hablar. Y Jesús dijo, Moisés dijo. Así es. Interesante, ¿no? Que hasta Jesús citó a Moisés. Hasta el verbo, la palabra, citó la palabra de Moisés. Bueno, ¿cómo puede ser eso? De un tartamudo, de uno que se siente inútil. Bueno, el Señor le tiene que romper ese pensamiento que tiene de sí mismo. Ese mal concepto que tiene de sí mismo. Y hoy mucha gente tiene eso. Así es. Y tiene dones dormidos, está atrofiado por los temores, los traumas, porque se burlaron de él, por el bullying que le hicieron en el colegio, por cualquier cosa. Porque un papá le dijo, cállate, tú no sirves para nada, solo tonterías hablas. Y eso lo atrofió. O alguien se burló de su voz, de cualquier cosa, hermana. Entonces resulta ser que la gente se atrofia. El no tener a papá a la par, unos brazos de papá que le ministre seguridad al niño. Por esas paternidades irresponsables. Pero todo eso lo que hace, hermana, es que atrofia a los jóvenes. Pero Dios tiene planes. Y cuando tiene planes, llama. Y le va a quitar esa mente, esa mentalidad. Y le va a decir, yo soy el que escojo, yo no me equivoco. Y si te estoy escogiendo es porque para mí eres más que esa serie de conceptos negativos que tienes de ti mismo. Para mí, tú eres el libertador. Para mí, eres el hombre del cual se escribirán 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo escribirás tú. Darás un mensaje tan largo en Deuteronomio que todo un libro de 30 y tantos capítulos escribirán de la palabra que tú diste. Eso es lo que tengo para tu vida. Y ante tu palabra Faraón se doblegará. Y ante la palabra que tú crees que es insignificante y torpe, las legiones de Faraón se doblarán. Y el mar se hará a un lado. Y los ejércitos de Og y Magog, de Basán, se van a ser destruidos. Amalek lo retirarás. Dice Moisés, ¿yo? Sí, ni él mismo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, cuando nos quitemos la mentalidad de que nosotros no somos los adecuados, porque somos débiles, porque hemos pecado, porque tenemos un pasado malo, etcétera, etcétera, porque Moisés tenía un pasado dudoso, había matado a un egipcio, ya tenía antecedentes penales y policíacos, pero, y lo más tremendo es que estaba siendo perseguido legalmente por haberle dado muerte a un egipcio hace 40 años.
Y va a regresar ahora Moisés a ese lugar, pero ahora regresa con el llamado de Dios, equipado con Dios, limpio por dentro, sin las sandalias del mundo, mi hermana, totalmente cambiado y ministrado. Entonces ese hombre se para ante Faraón y, hermana, en cuestión de días tenía a todo Israel del otro lado del mar. Así es. Ese es Dios. Así es. Ese es Dios. Y ese es el Dios que quiere usarnos. Así es. Y es el Dios que quiere en nuestros negocios, empresas, tiendas, por insignificante que parezca, taller de electromecánica, de electrónica, de lo que sea. Dios quiere usarnos. Y no decir, es que, ¿cómo voy a contestar si me hace una pregunta? No te preocupes, el que te envía te dará la palabra adecuada. Y si se presenta un demonio, no te preocupes, el Dios que te envía te va a dar el poder, la sabiduría para echar fuera demonios. Y si me enfrento a una enfermedad incurable, pues no te preocupes, el Dios de la gloria te va a dar la unción para erradicar de ese cuerpo esa enfermedad incurable. ¿Y qué pasa, hermano, si me acusan? No te preocupes, porque el Dios que te envía te va a respaldar, porque cuando quisieron altercar a Moisés de su pasado, Dios lo defendió, Dios lo respaldó. El tiempo se nos ha ido, hermana Gaby, pero yo quisiera, de veras, qué bueno que está tocando el tema de Moisés. La verdad que Moisés no tiene muchas cosas más que revisar. Si ustedes quieren, continuamos el día de mañana platicando acerca de Moisés. Seguir desentrañando en esta biografía cómo Dios desató una virtud sobre este hombre, que es la misma, porque Dios no cambia. El inmutable Dios quiere trabajar así con nosotros. Seamos ministros primarios o ministros de la iglesia, pero Dios quiere usarnos. Note que no dije laicos, porque el laico puede decir, yo no tengo compromisos con Dios. Y según la Biblia, Efesios 4:12, todos los nacidos de nuevo, los que hemos sido santificados en la sangre de Cristo, tenemos el llamado a trabajar y a servir para Él, a hacer la obra del ministerio bajo el equipamiento y supervisión de los 5 ministerios primarios. Que Dios les bendiga, es un gusto tenerles en este programa, Las Verdades como Son, y que ustedes nos reciban en sus hogares. Dios les bendiga.